transmisión. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a la pregunta 40. Es cortita y cortito el desarrollo. Y así ya pasamos a la 41, que es un poquito más interesante. Pregunta 40, ya vean que estamos entrando en la unidad 5 del libro, Tipología de sociedades políticas. Pregunta 40 dice, ¿existen pocos o muchos tipos de sociedad política? Se pregunta Santiago. Dice, en este bloque desarrollaremos diversas teorías, tanto clásicas como contemporáneas, acerca de las distintas tipologías de sociedades políticas que han existido. Bien es cierto que la teoría materialista política acerca del núcleo, cuerpo y curso de las mismas sociedades, permite ya establecer una taxonomía, una clasificación plenamente histórica, con raíces prehistóricas, de las mismas. Nos referimos a las sociedades políticas, con tres tipos básicos de sociedades políticas en base a esta taxonomía. Serían sociedades políticas preestatales, aquellas que no tienen la capa cortical, es decir, sin capa cortical y por lo tanto sin poder cerrar la apropiación del territorio que establece la división de la sociedad en clases, de la que habló Engels. Entonces tenemos sociedades políticas preestatales, estatales y postestatales. Las preestatales, la que leí recién, las estatales, las que ya cuentan con capa cortical, que dura hasta la actualidad, y por último y tercero, las postestatales, que parece empezar ahora a hacerse universal, aunque tuvo sus primeras formas históricas en un tipo particular de sociedades políticas llamadas imperios. ¿Sí? Entonces, sociedades políticas preestatales, sin capa cortical, no puede cerrar, por lo tanto la sociedad no puede cerrar la apropiación del territorio y de los recursos. Estatales, la que se conforma a partir de que tiene las tres capas, ¿sí? la conjuntiva, la basal y la cortical, y por último la posestatal, que son los imperios. No obstante, la teoría materialista de las capas y ramas del poder político de Bueno, que vimos en el encuentro pasado, permite clasificar estos tres tipos de sociedades políticas en diversos subtipos más. Como fundamento de esta clasificación, de esta taxonomía dinámica, Bueno postula la teoría sintáctica del poder político y la interrelación de las tres capas del poder. Ello permite clasificar la constitución de la estructura misma del cuerpo de las sociedades políticas. Si existen en toda sociedad política tres capas, salvo en las preestatales y en el modelo de sociedad política postestatal, universal e irrealizable, entonces de vuelta, si existen en toda sociedad política tres capas, como vimos en el encuentro anterior, la posibilidad de una taxonomía diversificada podrá fundarse no ya en la presencia o ausencia de estas capas o poderes, sino en la posible diversificación atendiendo a los grados diferentes de potencia de cada capa, así como de las magnitudes diferentes de cada poder. Las capas del cuerpo de la sociedad política pueden tener un peso relativo diferente, aun estando presentes todas, en tanto que son susceptibles de ser sistematizadas en una combinatoria taxonómica adecuada. Una misma sociedad política puede ser clasificada en distintos subtipos, dependiendo entonces de la evolución histórica que desarrolle. Tomando como un fundamento esta tabla y las premisas descritas en el párrafo anterior, cabe establecer situaciones clasificadas en 3 géneros y 7 tipos. El primer género serían sociedades políticas en cuya estructura una de las capas domina significativamente sobre las otras dos. Contiene, a su vez, 3 tipos o clases o subgéneros. ¿Sí? Primer tipo, sociedades políticas en cuyo cuerpo predomina la capa basal. Segundo tipo, sociedades políticas en cuyo cuerpo predomina la capa cortical. Tercer tipo o subgénero serían las sociedades políticas en cuyo cuerpo predomina la capa conjuntiva. ¿Sí?
Ese sería el primer género, en donde una capa predomina sobre las otras dos. Segundo género, tenemos sociedades políticas en las que dos capas dominan significativamente sobre la tercera. A su vez también contiene tres tipos o subgéneros. Ya ahí vemos tipo 4, sociedades políticas en cuyo cuerpo predominan la capa conjuntiva y la basal sobre la cortical. Tipo 5, sociedades políticas cuyo cuerpo predomina la capa conjuntiva y cortical sobre la basal. Y por último, sociedades políticas en cuyo cuerpo predomina la capa cortical y basal sobre la conjuntiva. Al final, como tercer tipo, o tercer género, mejor dicho, de sociedad política, tenemos en las que ninguna de las capas es significativamente dominante sobre las demás y contiene a su vez solo un tipo o clase subgenérica, que sería el tipo 7, sociedades políticas en cuyo cuerpo las capas conjuntiva, basal y cortical son equidominantes o no tienen diferencias significativas. Lo cual es lo mismo decir que es un género, o sea, ese género prácticamente no tiene un subtipo o subgénero, porque el género es a su vez el subgénero, ¿no? Entonces, para redondear, tenemos tres géneros de sociedades. Primer género, donde teniendo en cuenta las capas de la sociedad, recuerden la capa basal, la capa conjuntiva, la capa basal y la capa cortical. Para repasar, la capa conjuntiva era donde se establecían las jerarquías políticas, sería el poder político en sí. La capa basal es la capa económico-productiva de la sociedad, y la capa cortical es la que termina cerrando, ¿sí? Y es donde está el poder militar, federativo y diplomático, la que termina por cerrar y diferenciar con el afuera a la propia sociedad política. Esas tres capas, según el predominio que tengan sobre unas sobre otras, nos va a dar distintos géneros de sociedad. Ya decimos, el primer género es donde una capa predomina sobre las otras dos. El segundo género es donde dos capas predominan sobre una tercera. Y el tercer género es donde ninguna predomina sobre la otra. ¿Sí? Bueno, eso fue, en definitiva, la pregunta 40. ¿Quieren alguno hacer algún comentario? Hola Román, no te había visto, que ya te había sumado. Hola Olman, ¿cómo estás? Bien, continuamos entonces, ¿qué les parece? Porque era bastante sencilla la anterior. Bueno, esta es más jugosa, esta pregunta y su desarrollo va a ser, digamos, la que vamos a leer a continuación. Pregunta número 41. ¿Fue Platón el primero en clasificar los tipos de sociedades políticas? La clasificación de Gustavo Bueno en capas y ramas del poder político tiene su origen en el libro La República de Platón, cuando éste dividió el poder entre las tres clases: la de los administradores políticos, la capa conjuntiva, la de los productores o trabajadores, la capa basal, y la de los guerreros o soldados, que era la capa cortical. Pero esta relación, que entonces explicábamos a escala económica, tiene diversas combinaciones políticas. Y no solo las explica Platón en la República, sino también en otra de sus obras más importantes, Las Leyes, que data hacia el año 356 a.C. En esta obra, los ancianos Clinias de Creta, Meglio de Esparta y Anónimo de Atenas van de peregrinación hasta el monte de Ida, en Cnosos, donde se encuentra en Cnosos un importante santuario dedicado al dios heleno Zeus. En Ida, según la mitología griega,
Rea ocultó a su hijo Zeus para que no fuese devorado por el resto de sus hermanos, como el resto de sus hermanos, por Cronos. Que era el titán Cronos. En la mitología romana este era Saturno, ¿no? Y en la que Zeus es Júpiter. En Ida, en la localidad, digamos, en la región de Ida, Zeus también entregó a Minos, rey semilegendario de Creta, que dio supuestamente origen a la civilización minoica en el año 2700 y 1100 a.C. Le dio origen a la civilización minoica y un conjunto de leyes que permitieron a los cretenses organizarse sabiamente. Entonces Clinias, Meglio y Anónimo caminan hacia Ida, parando de vez en cuando a morfarse un sándwich, qué sé yo, una gaseosa. No, mentira. Bueno, paraban de vez en cuando y tenían momentos que aprovechaban para dialogar sobre las leyes de sus respectivas ciudades, de sus respectivas ciudades-estado, de sus respectivas polis. Los diálogos se encaminan a organizar una nueva colonia cretense, precisamente en Clinas, ¿sí? Donde se planea organizar con ayuda de Anónimo. En Ida, que Clinas planea organizar con ayuda de Anónimo. Disculpen, hoy estoy un poquito aturdido. Dice, es un contexto que permite analizar la dialéctica, este diálogo que tienen entre los tres, entre las polis más importantes de entonces, porque los tres eran de distintas polis, de distintas ciudades-estados, y bueno, iban caminando hacia Ida y iban departiendo en una tertulia y bueno, iban discutiendo, ¿no? La nueva colonia cretense es el pretexto que sirve a Platón tras el fracaso de su intento de implantar el ideal republicano en Siracusa, la actual Sicilia, hacia el año 368 a.C. De profundizar y obviamente ampliar lo que ya dijo en la República. Dice, en su primera obra, Pre-Siracusa, Platón clasifica las formas de gobierno en 5. Y acá vamos a prestar atención, ¿no? Porque esta clasificación de Platón es clásica, ¿no? Entonces clasifica la forma de gobierno en 5, correspondiendo a cada una de ellas hombres de distintos caracteres, ya que según el autor de sus costumbres surgen formas de gobierno diferentes tras un proceso de corrupción que provoca el paso de un tipo de gobierno, de un tipo de sociedad a otra. Entonces Platón acá nos propone esta siguiente clasificación que arranca con el primer tipo de sociedad que él establece como la aristocracia. Aristocracia, entonces, entendida no como gobierno de la clase social aristocrática o noble, como la podemos entender coloquialmente, sino como el gobierno de los mejores. Estos, los mejores, serían los filósofos. En la sociedad política aristocrática, Platón establece distintas funciones a cada clase social. Los guerreros defienden la ciudad, son valientes, virtuosos en la templanza. Los reyes filósofos gobiernan y se caracterizan por su prudencia política. Logran que las tres partes de su alma, según Platón decía que tenía una parte racional, tenía una parte irascible y tenía una parte concupiscible. Dice, logran entonces, haciendo una homologación entre el alma y la sociedad, logran que las tres partes del alma estén en armonía en la sociedad y domina, por supuesto, siempre la parte racional sobre las otras dos. La parte racional de la sociedad serían los sabios, los filósofos. Por eso, para Platón, la aristocracia es el gobierno de los que más saben, de los sabios y los virtuosos y los que tienen la prudencia. Solo aquí es posible entonces la república, para Platón, es decir, la justicia y encaminar a los hombres
a lo bueno, a lo justo y a la virtud. La aristocracia degenera cuando aparece la mezcla de clases, que provoca el disenso, la distaxia, la inestabilidad, pues cada clase deja de cumplir entonces sus propias funciones. Los filósofos dejan de ejercer el poder y en su lugar se forma un grupo que busca honores y riquezas. Surge entonces, de la degeneración de la aristocracia, la timarquía, el segundo tipo de sociedad. Timarquía, también llamada timocracia, es la forma de gobierno en la que el miedo a los mejores provoca que gobiernen hombres poco ilustrados e irascibles. Fíjense lo que pasa en Argentina, por ejemplo, ¿no? Pues, algo de esto puede haber. Pero Platón dice otra cosa. Dice, si bien esto puede homologarse, Platón sigue y dice, la timarquía es el gobierno de los militares. Se vive permanentemente en guerra y las estrategias, como los engaños propios de la guerra, dominan la acción política. En educación se da más importancia a la gimnasia que a la música. Además, la enseñanza de la dialéctica, la retórica y la filosofía se abandonan, por lo que dejan de ser herramientas de persuasión política. O sea, la parte concupiscente del alma sería la música y las artes, se deja de lado. La parte racional, como es la filosofía, la dialéctica, la retórica y también, ¿por qué no?, la matemática, se dejan de lado. Y lo único que se alienta es a practicar la gimnasia. La gimnasia es la actividad del guerrero. En la timarquía los hombres ambicionan triunfos y honores. La avaricia domina la sociedad y gran parte de ella busca riquezas con las que malgastar sus apetitos. Se irrespeta o no se respeta la ley, a la vez que se masifican la arrogancia y la falsedad. La acumulación de riquezas desarrollada en la timarquía permite el surgimiento de una nueva forma de gobierno, en que la búsqueda y acumulación de riqueza y dinero, mediante el incumplimiento de la ley o la violación de la ley, hace que la sociedad empiece a despreciar al pobre y a admirar al rico. Surge así la oligarquía. Fíjense que de la degeneración de la timarquía, el gobierno no de los más sabios, sino de los más fuertes, viene la oligarquía, el gobierno de los más ricos. La oligarquía entonces, como tercer tipo de sociedad política de Platón, dice, oligarquía es el gobierno de los ricos. En sus leyes se fija una cantidad determinada de riquezas que establece qué ciudadano puede desempeñar cargos públicos y quiénes no. La riqueza es superior a la virtud, pues permite plena libertad para obrar mal e incluso gastar bienes ajenos. En la oligarquía los ciudadanos tienen funciones mezcladas, por lo que pueden ser a la vez labradores, comerciantes y guerreros. Ya no hay especialización. En esta sociedad, la circulación libre de bienes, los ciudadanos pueden continuar siendo miembros de las polis sin tener que abandonar sus límites. La palabra oligarquía ha continuado utilizándose hasta la actualidad con un sentido similar al que le dio Platón, si bien no se aplica solo a oligarquías nacionales, sino también a internacionales en el capitalismo. En la polis oligárquica, a pesar de la opulencia de sus clases dominantes, se expande el número de pobres y estos comienzan a odiar a los ricos, a los que acusan de quitarles sus propiedades personales, su riqueza. Cuando ocurre una crisis política y económica, se produce una lucha de clases y de estados, por la que la oligarquía y los pobres reciben apoyo externo de otras polis que comparten sus principios. Si en dicha lucha triunfan los pobres, surge la democracia. Parte de los ricos son desterrados y otros son eliminados. El gobierno democrático será compartido con parte de la oligarquía partidaria del régimen democrático. Y entonces pasamos que de la degeneración, descomposición de la oligarquía, pasamos a la democracia. La democracia realmente existente en la actualidad es aquella en que los cargos políticos son elegidos mediante el voto. En la democracia que Platón describe en la República es el gobierno de los pobres,
donde los cargos políticos públicos se eligen por sorteo. No obstante, ambas, la democracia actual con la de Platón, comparten tanto la libertad de expresión como de acción. Y el hombre tiene licencia para hacer lo que estime oportuno, en ocasiones saltándose la ley. Es dominado por sus pasiones, menos necesarias, porque en la democracia es incapaz de desarrollar la virtud. Su alma está vacía de enseñanzas y por tanto es desvergonzado, anárquico e insolente. El hombre democrático destina su tiempo, sus esfuerzos y su patrimonio en satisfacer todos sus deseos. No distingue los placeres entre sí y no domina los que son perversos. En su conducta vital no hay orden de ninguna clase. Estas características de la democracia son las que la llevan a su perdición, puesto que el inmoderado deseo de libertad hace que los gobernados castiguen a sus gobernantes cuando estos tratan tan solo de controlarla un poco o si acaso de no ampliarla. Así se generan situaciones de anarquía en la que los ciudadanos se saltan todas las leyes, pues cada uno es dueño de sus pasiones. El exceso de libertad personal conduce, según Platón, al efecto contrario que persiguen los hombres democráticos, pues es entonces cuando de la democracia surge la tiranía. La tiranía es donde los ciudadanos democráticos, al llegar a la situación de anarquía total, entregan el poder a un favorito de entre ellos, el cual los dirige, mientras acrecenta cada vez más su poder, mientras alienta a las masas para ello en su lucha por alcanzar la libertad total y absoluta del pueblo. Este es el hombre tiránico, elegido como caudillo. Se presenta como protector del pueblo, busca terminar con los enemigos externos, por lo que fomenta guerras con otras sociedades, para que el pueblo sienta la necesidad del tirano para poder vivir en paz. Suprime a todos los que se le oponen. Su guardia personal está formada por antiguos esclavos, que ahora son ciudadanos superiores al resto, que admiran con devoción a su libertador. Los hombres decentes que quedan en la polis huyen de él y le odian. El tirano derrocha todos sus bienes y los del Estado, privilegia el ocio y los placeres, se endeuda, pide cada vez más préstamos porque no puede gobernar sus pasiones debido a su origen democrático. Cuando ya no le queda nada, despoja a los demás de sus bienes mediante el fraude o por la fuerza. El hombre tiránico es el más perverso de todos, aun cuando en ocasiones pueda organizar bien la sociedad. Su alma es esclava de la parte apetitiva de la misma, la más perversa y colérica. Aun con momentos políticos de lucidez, acaba por descarrilar la sociedad porque es incapaz de gobernarse a sí mismo. En la República, Platón también distingue formas de gobierno buenas y corruptas. Entre las primeras, entre las buenas, sitúa solo a la aristocracia. En los regímenes corruptos, los ciudadanos están dominados por la parte concupiscible del alma, no existe la armonía interna ni externa con otras sociedades, incluso aunque haya apariencia de justicia. La timarquía, la oligarquía, la democracia y la tiranía son formas corruptas de gobierno, según Platón. La aristocracia es la forma más perfecta de gobierno cuando se aproxima a la república como ideal, como gobierno de los filósofos, aun cuando sea en la práctica inalcanzable. La república es, para Platón, la idea crítica negativa que regula la práctica política de los reyes filósofos en la aristocracia, entendida como gobierno de los mejores. En las leyes, la república ideal de Platón solo es posible para dioses e hijos de dioses, por lo que la polis que se quiera aproximar a ella solo podrá conseguirlo si es regida por leyes sabias. Bien, abrimos paréntesis para comentar estas dos preguntas, la 40 y la 41. Así que le cedo la palabra al primero que quiera hablar. De a uno, che.
Sí, Orban, adelante. No, muy interesante lo que mencionas, cómo categóricamente se pasa de la democracia a la tiranía. Pero si te das cuenta, la democracia en el estilo griego siempre venía siendo un sistema para los más dotados según las circunstancias y condiciones también materiales, ¿verdad? La preparación, que era una preparación bien rigurosa porque se necesitaba, recordando las sesiones anteriores que tú brindabas, se necesitaba hombres físicamente sanos, mentalmente también lo más estables posibles y también en el sentido académico y práctico bien dotados. Pero te das cuenta cómo las circunstancias en los tiempos mismos dan paso a figuras peligrosas como son los caudillos, y más los caudillos que tratan de prometer, como dicen, el cielo y la tierra, que de paso, eh, si notamos bien en los regímenes de democracia liberal burguesa que estamos en cada uno en los territorios aquí de Iberoamérica, casi siempre a los caudillos se les tilda, y lo voy a decir así con todas las letras y pueden corregirme también, a los mismos socialistas y comunistas. Pero se les olvida que pueden salir caudillos del lado del liberalismo, en este caso como en el caso de Argentina, particularmente hablando, con Milei, en el caso también particular de El Salvador, con Bukele, a pesar de que tú has dicho en una parte, a pesar de que ese caudillo pueda tener cosas acertadas a la hora de organizar una sociedad y que no lo organiza solo, tiene un equipo que le logra informar lo mejor posible, que le ayuda a leer la psique de la sociedad, que le ayuda a ver en qué circunstancias, en qué condiciones materiales están los principales problemas que le importan. ¿Para qué? Para tener, por así decirlo, dormidas las masas. Pero siempre llega el momento en que la base misma va a hacer temblar a esa misma tiranía y puede hacer, si la circunstancia y el tiempo lo permiten, que se vuelva a dar otro modelo de democracia, pero como decía Robespierre, directa, o como dicen los chinos, democracia popular, que es la misma dictadura del proletariado de abajo para arriba y de arriba para abajo, y en una constante evolución y mejora. Acepto corrección. Bueno, gracias, Olman. Yo voy a tirar una pregunta. Eh, Esta es una clasificación interesante, la clasificación de Platón. La pregunta es, ¿ustedes piensan que este tipo de sociedades se da así en la actualidad? ¿Se dan este tipo de clasificaciones así puras o se dan eh, elementos que se entretejen y que dan que no entran en este tipo de clasificación pura y se dan de manera, digamos, mezclada? ¿Cómo lo ven ustedes? Hoy todo el mundo anda mudo, ¿verdad? Eh, a mí, yo tampoco he leído el libro y lo he leído en algunas partes, en algunos capítulos, y yo no había leído precisamente esta parte. Está bien interesante porque a pesar de que haya leído yo el libro de la República, no hace uno esas conexiones que hizo Santiago pues en este capítulo. Lo que me hace pensar es que todo lo que estaba describiendo ahorita María no me acordaba de situaciones diferentes en la historia de México, ¿no? Que de alguna u otra manera ha estado involucrada
uno u otro régimen de acuerdo a las categorías que se estaba describiendo. Y sí, precisamente yo veo también que no es que se presente como tal, así puramente una clasificación, sino que se van entretejiendo dependiendo de la situación geopolítica del momento, se es o no de una manera u otra. Cuando hablaban de la tiranía, pensaba en Donald Trump, en ese salvador, ¿no?, del pueblo. Y, y cuando se hablaba del militarismo, de la oligarquía, no de la oligarquía, del grupo militar que regía, no me acuerdo la clasificación. Pensaba yo en Antonio López de Santana en México. Timarquía. Y trimarquía, exacto. Timarquía. Timarquía. Mm. Y, y vaya que Jesús, te quedaste mudo. Hola Jesús, lo perdimos. Ahí está. como, pero desde la preparatoria yo tuve la intuición de, se habla mucho de forma despectiva de la aristocracia, pero decía yo, si las mejores personas son las que gobiernan, ¿por qué no es así? ¿Por qué no se llega a ese punto? Porque siempre se habla de la aristocracia como si fueran grandes burgueses o personas que están como en lo alto, o la nobleza o algo así, pero realmente no es eso, es los mejores. Y Santiago dice, no me acuerdo dónde lo escuché, se me hace que en el curso de materialismo político de Beatriz Galindo, se me hace que fue ahí, no recuerdo exactamente dónde, pero que la, que la dictadura del proletario, de la que lo queremos llegar nosotros, sería una democracia aristocrática, algo así. Entonces, gobernar de forma democrática con sus mejores. Y ahí Exactamente. como que resuelve muchas dudas, ¿no? Que los mejores, que sean los mejores que gobiernen, pero a partir de las masas. A ver, ahí corrígeme tú, Mariano. Sí, sí, exactamente es así, Jesús. Santiago lo dice siempre y nosotros ponemos como ejemplo la República Popular China, donde hay ese mix, esa mixtura, esa fusión entre estas dos clasificaciones, que podrían ser las dos clasificaciones platónicas como aristocracia y democracia. Eh, los mejores deben salir de las masas. Y esto es perdón, que me repita, pero inclusive es una cuestión natural dentro del desarrollo dialéctico de las masas, ¿no? Cuando alcanzan ese grado de maduración y de organización y, de toma de conciencia, que pasan de la conciencia simple de en sí para sí. Ahora, la verdad. eh, eh, No saben que solo es Román, tenés el micro, ahí lo voy a silenciar, Román. Eh, cuando las masas eh, llegan a ese punto de proceso de maduración, van emergiendo espontáneamente los mejores exponentes de esas masas. De la clase trabajadora, por ejemplo, cuando eligen sus propios delegados, ¿no? que, que no están exentos de un proceso de corrupción también, porque nos hemos cansado de ver cuando los delegados son lo mejor de la clase, pero como la clase realmente oligárquica, que domina en el capitalismo, lo termina corrompiendo. Entonces siempre hay una lucha dialéctica, ¿no?, entre las masas y dentro del marco del capitalismo, de las sociedades actuales, hay una lucha entre las masas y sus mejores exponentes y el defecto corruptor, ¿no?, que puede atravesar a esos emergentes, que de hecho hemos cansado de verlos, ¿no? Lo mejor de la clase trabajadora, por ejemplo, como los delegados gremiales, que se instauran en gremios combativos
y muchos de ellos acaban por ser corrompidos por la oligarquía del capital, y lo que era una promesa de representación para la clase termina siendo una frustración. Lo mismo puede pasar en los regímenes democráticos burgueses, donde también se plantea este juego, donde aparecen emergentes dentro de las capas populares. Bueno, esto lo vemos en el populismo, ¿no? Mucho. Aparecen como emergentes representando los intereses o enarbolando los intereses de las clases populares de manera confusa, oscura, pero al menos las masas lo van identificando así, y termina escalando dentro de los estamentos de la sociedad, termina corrompiéndose por el poder económico y termina entregando a la frustración el ascenso de las luchas de las masas. El gran desafío es evitar esto. Se evita esto con la formación de cuadros políticos y con las convicciones fuertes y el amor al pueblo y a la clase trabajadora que tratamos de inculcar dentro de las vanguardias, ¿no? Este es el trabajo, si me apurás, es uno de los trabajos fundamentales, sembrar conciencia. Yo siempre digo, el objetivo de esto hoy por hoy, camaradas, compañeros, es sembrar la semillita de la conciencia civilizatoria de la que formamos parte, el amor a esa civilización, el deber de defenderla, e identificar esa civilización con lo más noble, con lo más virtuoso de la misma, que es su clase trabajadora, que es la hacedora de la civilización, la hacedora material real de esa civilización. No podemos escindir nuestra nación civilización de la propia clase trabajadora, que es la que día a día materialmente la construye. Por lo tanto, la parte más noble, si se quiere, más esencial, es la clase trabajadora de la nación civilización iberófona panhispánica. ¿Qué pasa? Nuestras clases dirigentes, el bloque de clases dominantes de nuestras sociedades, en el marco del modo de producción capitalista, sistemáticamente corrompen a lo mejor a la emergencia, a lo mejor de lo que emerge de esa clase trabajadora. Y ese es el drama principal que tenemos, y es el drama que tenemos que atacar. Sí, Olman, adelante. No, y agregar que la razón por la cual los emergentes o las personas que, hay que hablarlo con todas las letras, emergen con un idealismo bien, lo voy a decir así, bien de nube, bien de niño, ¿verdad? Pueden tener muy buenas intenciones y todo, pero emergen con ese idealismo bien de nube y se van dando cuenta que el territorio mismo está tan cooptado y tan tomado por la misma oligarquía de momento, que esta misma le dice a la persona, vaya, mira, este territorio se gobierna así y se gobierna así, ¿verdad? Estos son los rubros donde nosotros estamos invirtiendo nuestro excedente de plusvalor, por así decirlo, nuestro dinero. Entonces, vaya, te tenés que concentrar en las políticas públicas que beneficien estos rubros y por ende van a traer cierto beneficio a la población, ¿verdad? Y estos son los proyectos, por ejemplo, de inversión extranjera que queremos traer ahorita. O esto es lo poquito que vamos a invertir en lo nacional. Y como segundo punto, tú mencionabas el ir materializando conciencia. Muy, muy, muy acertado y muy de acuerdo. Y creo que eso tanto empieza desde el trabajo de las redes como en la misma casa, uno solito. O vaya, si en tu barrio tú vas, por ejemplo, y lo digo así, a un gimnasio,
tú puedes empezar a hablar del instructor de estos temas, pero que sea con un vocabulario entendible. Te lo dice alguien que está empezando a ir otra vez a hacer un poquitito de entreno corporal a un gimnasio que está aquí cerca de mi casa. El instructor, lo hago saber, es de estirpe palestina árabe, un muchacho bien disciplinado. Igual él me contaba que él como físico-culturista y como instructor de gimnasio que fue en su momento, él se ha dado cuenta que aquí en El Salvador a ese rubro es poco que se le apoye. Y yo le decía que mira, le digo, eso que decís es cierto, pero te hago saber, tú que tenés este arrendamiento, este gimnasio, está bien. Tú venís siendo un trabajador, ¿cuál es la pequeña diferencia? Le decía, que tú no estás sujeto a un contrato, entre comillas, formal, entre empleador y trabajador asalariado. No gozas de las prestaciones, como por ejemplo vacaciones anuales de 2 semanas, el aguinaldo, la FP, el seguro. Pero dependes de tus clientes, dependes de la mensualidad. Y esas son las pequeñas diferencias entre el empleado y el emprendedor. Entonces el empleado depende de lo que te acabo de mencionarle. Y en tu caso que tú ya fuiste instructor de gimnasio, te das cuenta que en esa área las oportunidades de trabajo son bien limitadas para las personas que se dedican a lo que es el área de la educación física y salud corporal, cuando son rubros, por ejemplo, de gimnasio. Y él se mostró así como lo interesante la manera en que se lo traté de matizar, ¿verdad? Pero yo creo que así se va haciendo conciencia poco a poco de cómo la realidad material pega de una manera distinta a cada uno, pero que además no está tratar de estar consciente del mismo ambiente que te rodea cotidianamente. Sobre eso. Sí, ahí, eh, bueno, gracias, Goldman. Sí, hay las estrategias, digamos, para abordar los diálogos y, bueno, eso cada uno sabe, conoce su territorio o tiene necesidad de conocerlo para poder empezar a entablar puentes de diálogo, puntos de coincidencia, para disputar el sentido común. Esto es bien gramsciano. Este, lógicamente, cualquier excusa de cualquier hecho político en el país en cuestión, o en la ciudad, o en la región, que conoce cada uno en particular, puede ser un disparador de una discusión. Siempre estoy hablando de una discusión en buenos términos, y no como un debate, sino como una charla de intercambio, intentar de alguna manera tender puentes con el compatriota, con el compañero. Y hay que tener algunas cuestiones claras, como por ejemplo esta cuestión de los trabajadores. Hay distintos tipos de trabajadores, pero podemos dividir en principio: trabajadores son los que viven de su propio trabajo, los no trabajadores son los que viven del trabajo ajeno. De todas maneras, hay gente que vive del trabajo ajeno, pero tampoco son millonarios que se despegan del propio trabajador. Hay gente que vive del trabajo ajeno, pero incluso gana igual o menos que el que trabaja para ellos. El que tiene una pequeña empresa, por ejemplo, y no le va muy bien, muchas veces gana menos que el trabajador, y tiene que pagar las cuentas, tiene que pagar los gastos y tiene que pagar el salario, pero a lo mejor lo que le queda es incluso menos que el salario que gana su propio trabajador. Eso Eh, le decía yo ayer a él, por cierto, al instructor, que el problema es que los salarios para los instructores de gimnasio son bien bajitos porque buena parte de los gimnasios, y creo que esto no ha de ser ajeno a la realidad de Argentina, con su matiz, por mm, supuesto, buena parte de los gimnasios son lugares de arrendamiento, es decir, lugares de alquiler. sí, sí. Y eso él Y, me lo claro, venía diciendo claro, y y es verdad. tiene tantos gastos que gana menos que a lo mejor 3 o 4 empleados que pueda llegar a tener. Como se puede dar Sí, otra situación donde sí gana mucho más, entonces ya va siendo un capitalista explotador. Eh,
Entonces sí, hay una división, digamos, ¿no? No vive de su trabajo, sino que vive del trabajo ajeno. ¿Y cómo? Y vive de la plusvalía, digamos, ¿no? Acumulando capital. Entonces Así es. son primeras divisiones y sobre todo en trabajadores que tienen, porque hay una confusión, que es la cuestión esta sociológica, de que muchos se creen que eso pertenecen a una clase más elevada de la que realmente pertenecen, porque tienen un nivel de ingreso mayor y que le permite un nivel de consumo mayor. Pero eso en tanto y en cuanto trabaje. Cuando se le termina el trabajo, seguramente no aguanta ni 1 o 2 meses sin trabajar. Entonces, a esa Así es. gente, claro, a esa gente hay que decirle, no, vos no sos clase media, clase alta, que son divisiones sociológicas. Vos sos clase trabajadora. Puede No, ser, si este muchacho me impresionó porque trata de tener los pies en la tierra. Igual hay otro gimnasio como 3 cuadras de aquí de mi casa. Estuve hace un par de años. Igual, ¿verdad? La misma situación, solo que a diferencia de que el gimnasio de aquí a la par lleva 2 meses mm, de fundación. Y el otro gimnasio donde iba antes, hace un par de añitos, ya lleva ya una década, un año, 11 años. mm, Y sí, igual el anterior instructor me decía eso, que él trata de vender incluso artículos deportivos para lograr pagar la claro, cuenta. claro, Entonces no es fácil hallar gente así, aunque el tema a veces le genera como cierto clic así de esto está interesante, pero al menos este muchacho sí es consciente de que gracias a la fuerza laboral que uno presta, es que las empresas caminan, pues, claro. Pero así, ahí este literalmente. muchacho, estos emprendedores, por decirlo de alguna manera, pueden caer rápidamente de clase trabajadora asalariada en dependencia, porque esos emprendimientos que son mínimos o menores y que por ahí no le dan un gran margen de capital, se terminan fundiendo y terminan engrosando directamente a la clase trabajadora en dependencia. Están más cerca de caerse que de pegar el salto hacia arriba. Entonces la gran mayoría de nuestras patrias, de las masas que están en nuestras patrias, son clase trabajadora. Que después uno puede hilar finito y puede diferenciar, hacer una taxonomía, una clasificación dentro de la clase trabajadora. Sí, claro, están los que producen plusvalor, los que gestionan plusvalor. Eso ya es hilar bastante más fino y da para otra charla. Pero digo, hay que separar tajantemente entre los que son trabajadores, los que dependen de su trabajo para vivir o los que dependen básicamente de un salario para subsistir, y los que viven del trabajo que generan, los que viven del trabajo que generan riqueza de la cual ellos se apropian. ¿Sí? Ahí hay una división tajante importante. Generalmente las clases minoritarias, oligárquicas de nuestros países, que se han volcado a partir de la División Internacional del Trabajo que impuso el modo de producción capitalista hace 200 años, como nuestras regiones no tienen una tendencia grande a la industrialización, excepto México, Brasil, Argentina, tal vez Colombia también, que han tenido algún impulso industrialista, en menor medida otros países, porque las economías tienen cierta diversificación, ¿no? Pero la tendencia ha sido más de generación de materia prima, ¿no? Y de exportación de materia prima, con lo cual se han generado grandes masas de desocupados o otrora campesinos, que se la rebuscan en el cuentapropismo, ¿no? Que siguen siendo clase trabajadora, pero es una clase trabajadora que muchas veces oscila entre el trabajo de dependencia o el trabajo de autoexplotación cuentapropista, que no les da demasiada riqueza y no les da demasiada... Pero bueno, el problema con eso es el cuentapropismo que genera el hiperindividualismo, conspira contra la formación de la conciencia. Conspira contra la formación de conciencia trabajadora, de clase trabajadora. ¿Por qué? Porque no se asumen como tal. No se, diríamos en lenguaje actual, no se autoperciben como trabajadores. Entonces, eso también es un problema que hay que abordar y que hay que tratar.
y hay que decirle, no, muchachos, son clase trabajadora. Pero el discurso dominante le dice, no, son emprendedores. Y como emprendedores son empresarios de sí mismos. En realidad el trabajador asalariado no es un empresario de sí mismo que vende su fuerza de trabajo a cambio de, en negociación con el capitalista. No, está obligado a vender su fuerza de trabajo al precio prácticamente que le impone el capitalista si ese asalariado no se organiza con la comunidad de asalariados para pelear todos juntos, porque la asimetría de poder es abismal. Entonces, el abordaje que tenemos que hacer nosotros como cuadro político es empezar a horadar el sentido común, ¿no? Que los trata como si fueran emprendedores, intrépidos empresarios de sí mismos, para bajarlos a tierra y hacerlos que vean directamente las contradicciones propias de su realidad. Eso significa barrer con la falsa conciencia, barrer con la ideología dominante liberal, y decir, no hablemos de ideología, hablemos de tu situación real. Yo creo que es una forma de empezar a conectar con nuestros hermanos de nación y de clase. Sí, Olman. No, solo agregar también que el muchacho, me decía, es decir, que tú no estás en contra de ir siendo un empleado. No, fíjate que no, es que mira, vender tu fuerza laboral no es que sea malo, sino que creo que uno que lo va experimentando, le decía, de manera bien particular, se va dando cuenta qué trinchera agarrar y qué trinchera no agarrar. Y es decir, que tú vas a estar en el lugar donde te traten dignamente como persona y sujeto que presta su fuerza laboral, donde el principio de camaradería te lo garanticen y donde estés en un ambiente equilibrado y bueno, pero que te ayude a crecerle. Entonces, o sea, ir siendo un empleado no es malo, porque, como te decía, le dije al vecino, ¿verdad? Al instructor, esto que tú haces, está bien, ¿verdad? O sea, tener tu propio emprendimiento y todo, pero siempre vas a ser una persona trabajadora porque vas a depender aún más del ambiente. Entonces, él le gustó bastante la manera en cómo se lo hice saber, pero acordémonos que vamos a ir llegando así poco a poco, algunos van a entender, otros no, otros hasta te van a hacer la pregunta por qué te gustan estos temas, porque me la han hecho y les he hecho saber que es algo que además de que me gusta, está relacionado a mi profesión y también me ayuda a estar al tanto de cómo va la realidad material y saber dónde irme y dónde no tengo que irme. Solo eso. Bueno, volviendo al texto, perdón, estoy silenciado. Ahí está, estaba silenciado. Volviendo al texto, creo que quedó bastante clara las distintas formas de gobierno que se estuvieron clasificando, digamos, arrancando por la aristocracia, que no se refiere al gobierno de los nobles al gobierno de los nobles, sino que al gobierno de los mejores, los mejores en términos políticos, los más prudentes, los más virtuosos. Cómo eso podía degenerar en la timarquía, digamos, en el gobierno de los más fuertes, de los guerreros que tomaban el poder. Cómo esa degeneración de la timarquía, a su vez, que lo único que buscaba era poder y riqueza, degenera en oligarquía, el gobierno de los más ricos, que es lo que predomina como norma camuflada dentro de estas democracias liberales homologadas. Eso a su vez puede degenerar, según Platón, en la democracia, porque los pobres se sienten resentidos y entonces generan la lucha de clases en contra de estas oligarquías y termina degenerando en democracia, el gobierno de los pobres, ¿sí? En donde ya no hay más valores y gobierna cualquiera, y no hay virtud, no hay nada, no hay ley, prácticamente la ley es papel mojado, y como en definitiva la democracia termina derivando
a partir de eso en una tiranía. Es decir, hay tanto desorden porque hay la democracia que deriva en la anarquía, termina diciendo, bueno, necesitamos el hombre fuerte, el más reconocido entre nosotros para que ponga orden. Y termina en tiranía. Nosotros del materialismo político, obviamente lo que planteamos es que se necesita, como bien se dijo en principio, lo dijo Jesús, una mixtura, un entretejimiento entre, o una catábasis, en términos de bueno, entre lo que es la aristocracia y la democracia. Es decir, realmente la democracia popular activa tiene que ser una mezcla entre el gobierno de los mejores que emergen de las masas trabajadoras. Así es como cierra su sistema político la República Popular China, que hoy por hoy está dando cuenta de un sistema político virtuoso que gobierna a 1.400 millones de personas dentro del marco de un sistema socialista y una planificación científica y prudente de su desarrollo, tanto económico, militar, científico y cultural y geopolítico. Por lo tanto, a las pruebas nos remitimos y bueno, creemos que es un cierre para el encuentro de hoy. Si alguien quiere agregar alguna cosita, y si no, ya nos despedimos y quedamos para el próximo sábado. ¿Sí? Sí, bueno, ¿cómo no? Hay que estudiar también esos sistemas, ¿cómo no? Pero nosotros nos referenciamos en China porque tenemos muchos paralelismos en términos de nación-civilización. El tema que nosotros estamos muy retrasados en asumir esa idea como pueblo conjunto, como nación global, ¿no? Todavía nos separan las fronteras, nos separan el divisionismo que hizo el anglocapitalismo en su momento, y seguimos sufriendo esas divisiones absurdas que no nos hacen comprender la importancia de reconocernos a nosotros mismos como parte de una nación-civilización, parte de un conjunto que nos trasciende a los meros países a los cuales estamos sujetos en términos políticos, legales y jurídicos. Así que bueno, camaradas, les agradezco como siempre a los que están estoicamente aquí soportando la lectura y tratando de pensar la realidad. Y les mando un abrazo y un saludo grande y nos encontramos el sábado que viene a la misma hora. Abrazo grande a todos. Gracias, Mariano. Abrazo a todos. Chao, chao. Arriba Liberofonía. Gracias, Mariano. Buen día. Chao.